Este no es un espacio para expertos que lo saben todo. Es un lugar para las historias que no caben en un diagnóstico. Aquí, tu historia sí cuenta. Este es un lugar de encuentro para esas voces invisibilizadas, personas que fueron etiquetadas de exageradas por sentir, que pasaron años con síntomas que nadie validó, que se tragaron el «todo está bien», con el cuerpo gritando lo contrario, que comenzaron a dudar de su propio juicio, porque nadie más las creyó. En este primer episodio, me gustaría hablarte de cómo ahora hay estudios en neurociencia que demuestran que la postura corporal informa al cerebro del estado emocional. Pero si esto se hubiera planteado hace unos años, a quien lo dijera lo habrían tomado por pseudociencia, vendehumos, hereje y un montón de cosas más. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia llega tarde a lo evidente, sobre todo cuando lo evidente no encaja con el paradigma dominante del momento. Durante décadas, la neurociencia vivió bajo el imperio del cerebro como un centro absoluto, desconectado del cuerpo, de las emociones, del entorno. Todo lo que oliera a mente-cuerpo era sospechoso, como si ponerle cuerpo a la mente fuera una herejía. Pero ahora se sabe que el cuerpo no solo responde, genera, sostiene y transforma emociones. La postura, la respiración, la tensión muscular, todo eso es un lenguaje del sistema nervioso. Y el nervio vago, por fin protagonista, conecta cerebro, corazón, intestinos, pulmones y memorias emocionales. La ciencia lo está, no sé si decir, descubriendo o redescubriendo. Tal vez esté mejor dicho, redescubriendo lo que muchas prácticas integrativas ya sabían por experiencia. La medicina china lleva milenios entendiendo el cuerpo y la emoción como una misma red, que el hígado puede almacenar la rabia, o que el pulmón llora, o que el corazón no solo late sino que también siente. En la cábala, por ejemplo, el cuerpo es un mapa del alma, donde cada órgano también refleja una cualidad, cada síntoma una señal, un diálogo entre lo visible y lo invisible. Y mientras la ciencia calibra sus instrumentos, estas tradiciones ya están escuchando el cuerpo como un símbolo. Ahora le ponen el nombre en inglés: embodiment, somatic experiencing, interocepción. Bueno, mi inglés no es bueno. Pero de repente, esto es respetable, porque cuando lo dice un laboratorio de Harvard, se vuelve verdad. Pero como dijo Jung, no es la ciencia la que crea la verdad, sino que poco a poco se va acercando a ella. Y si aceptamos que el cuerpo y la mente están en diálogo constante, ¿por qué no aceptar que los síntomas físicos son parte del discurso emocional? ¿Por qué habría de ser menos legítima una contractura que un grito, menos expresiva una migraña que una lágrima? Lo que ocurre es que en el modelo biomédico tradicional, todavía muy cartesianamente dividido, nos enseñó a ver el síntoma como fallo, no como mensaje, como si el cuerpo fuera una máquina defectuosa en lugar de un organismo simbólico. Pero desde la perspectiva más integradora, el síntoma no es el enemigo, es un mensajero, algo torpe, quizá exagerado, pero nunca arbitrario. Está diciendo algo que no ha encontrado aún un lenguaje más sutil, más verbal o más socialmente aceptado. Y sí, puede que la ciencia todavía no tenga los estudios para probarlo, como se espera en el canon académico, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Como decía Galileo, y sin embargo, se mueve. Y si bien es cierto que cada vez hay más avances que lo respaldan, aunque también lo hacen con rodeos. Vamos a poner algún ejemplo. La psiconeuroinmunología estudia cómo los estados emocionales afectan la respuesta inmune. La neurociencia afectiva reconoce que el cuerpo guarda memorias implícitas del trauma. El modelo polivagal plantea el sistema nervioso cómo responde emocionalmente mucho antes de que podamos racionalizar nada. Incluso la medicina funcional y la epigenética emocional empiezan a considerar cómo los conflictos no resueltos pueden manifestarse somáticamente. Sin embargo, hay algo que llama la atención a nivel medicina. Cuando se sale de algo muy visible,
¿cómo no hay un interés por la propia biografía de la persona? Ya que ésta podría explicar mucho de los síntomas. Es profundamente revelador el modelo de relación con la salud que todavía predomina, un modelo que paradójicamente busca causas, pero solo si son visibles, medibles y preferiblemente escaneables en una máquina. La medicina convencional, o al menos una parte significativa de su práctica, aún funciona bajo un paradigma muy mecanicista. El cuerpo como una máquina, los síntomas como fallos técnicos, el médico como técnico reparador. Y desde esta óptica, la biografía del paciente se convierte en un ruido molesto, una interferencia emocional que contamina la pureza del diagnóstico. Pero claro, ¿cómo diagnosticar el cuerpo sin escuchar una historia? ¿Y cómo escuchar su historia si no se reconoce que el cuerpo narra, recuerda, se defiende, se adapta? Hay un desfase entre la medicina científica que está avanzando hacia la epigenética, la psicoinmunología, la neurociencia afectiva y la práctica clínica real, donde aún parece peligroso pensar que el síntoma puede ser simbólico, histórico o incluso protector. Y sí, cuestionar eso en la consulta es considerado un desafío, porque no solo cuestionas un diagnóstico, sino una identidad profesional, y eso incomoda. Si mencionas un estudio sobre un trauma transgeneracional o sobre la interocepción del cuerpo como base de la autopercepción emocional, puedes recibir una mirada que te dice ¿y tú qué te has creído? La pregunta que queda abajo de todo esto es ¿qué pasa si el paciente sabe algo que el médico no? Y en muchos contextos sigue siendo como una herejía. Por suerte están surgiendo médicos, médicas valientes, integradores, con una mirada más amplia. Pero la transformación será lenta, como todo cambio de paradigma. Mientras tanto, voces como la tuya y la mía son esenciales para crear puentes entre ciencia y alma, entre diagnóstico y escucha, entre enfermedad y biografía. Pero para las personas esto se convierte en un grito silencioso que resuena en miles de cuerpos. Cada día en las consultas, en las salas de espera, en redes sociales, hay una doble herida, la del síntoma y la de no ser creído o escuchado. Porque cuando el cuerpo habla y nadie escucha, el alma empieza a gritar. Y si tampoco se le da espacio, se encoge, se enferma, se disocia. El sufrimiento deja de ser solo físico, se vuelve existencial. Es una cadena de consecuencias que vemos una y otra vez. La persona nota algo que no va bien, pero no encaja en ningún protocolo. Va de médico en médico, sale de consulta con diagnósticos dudosos o con el clásico «es ansiedad». Y comienza a autocuestionarse. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si es somático? ¿Y si esto me lo estoy provocando yo? Se medica para silenciar lo que el cuerpo grita. Ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, relajantes musculares. En un cóctel que apaga, pero no cura. Y lo más peligroso, pierde la confianza en su propia percepción, en su verdad interna. Y eso, más que el síntoma, es lo que duele. Este fenómeno tiene nombre, violencia epistémica. Es cuando se invalida el conocimiento que una persona tiene sobre sí misma, porque no coincide con el conocimiento oficial o autorizado. Y en medicina esto pasa constantemente, especialmente con mujeres, o personas neurodivergentes, o con condiciones invisibles. Y por supuesto, el estrés crónico que esto genera. No como una nota al pie de página, es combustible para la inflamación, el desequilibrio hormonal, el deterioro neuroquímico y la desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. ¿Y qué pasa si este eje se desregula? En casos de estrés crónico, de trauma emocional, de falta de validación o esa ansiedad mantenida, este eje queda hiperactivado o agotado, generando síntomas como fatiga crónica, insomnio, hipersensibilidad emocional, dificultades inmunológicas, trastornos depresivos, depresión, ansiedad o síntomas físicos sin una medida clara. ¿Te suena, verdad? Porque como ya sabemos, el cortisol sostenido no solo no ayuda, sino que acelera el colapso. Lo que no se valida se somatiza y lo que se medicaliza sin comprensión termina siendo sufrimiento administrado. Y llegando a este punto yo me pregunto, ¿de qué sirve tanta evidencia
si no se transforma en experiencia. Vivimos en una era en la que se publican miles de estudios cada mes y al mismo tiempo millones de personas no son escuchadas en las consultas más básicas. Hay más papers que empatía, más PDF que presencia y más protocolos que personas. Se comparte como muestra de prestigio, se lanza como arma en debates, se acumulan como si fueran likes de sabiduría, pero pocas veces baja del podio al suelo donde está el paciente real. Y entonces se da la paradoja. Se publican estudios sobre la relación entre trauma y enfermedad, pero en consulta nadie escucha ni pregunta por tu propia historia. Se habla del efecto cortisol en la salud mental, pero se minimiza el estrés del paciente. Se dice que el cuerpo sabe, pero se le anestesia antes de preguntarle. Las redes están llenas de ciencia, sí, pero la ciencia sin humanidad es información estéril. La verdadera revolución no está en publicar uno y otro metaanálisis, sino en una médica, un terapeuta, un profesional de salud que diga, cuéntame tu historia. Yo no soy la única que sabe aquí. Si sientes que tu voz es invisible, que tus síntomas no son validados, que el relato de tu cuerpo ha sido silenciado una y otra vez, te invito a participar, a compartir, a recuperar el poder de tu propia historia, porque aquí no se trata de convencer a nadie, se trata de recordar lo que ya sabes, que lo que sientes importa, porque aquí tu historia sí cuenta.